Eh,
Hola chicos, ¿cómo están? Eh, Les doy la bienvenida a todos. En función del tiempo, vamos a iniciar. Les presento acá al profesor Rachid Osman. Él es abogado del Departamento Jurídico del Servicio de Impuestos Internos y también es profesor de nuestro magíster. Hoy día les vine a hablar del beneficiario efectivo, muy asociado a los convenios de doble tributación y también a lo que es el impuesto adicional. Así que para que lo escuchen, si tienen dudas o consultas, vayan levantando la mano y yo les voy a ir dando el espacio para que puedan realizar las consultas a través del micrófono o a través del chat. Así que los dejo aquí con Rachid. Súper, ahí me acabo de conectar. ¿Me escuchan? Sí, profesor, se Vamos a escucha ver, bien. ya, súper, ya. Genial. Miren, bueno, mi nombre es Rachid Osman, soy abogado del Servicio de Impuestos Internos, los que no me conocen. Y el día de hoy les voy a hablar acerca de un concepto muy interesante eh, a la luz de la tributación internacional, de los convenios, que es el concepto de beneficiario efectivo. ¿Ya? Yo sé, me han contado de que en esta charla van a haber personas que van a tener un conocimiento bastante avanzado en temas de tributación internacional, y otros que no la tienen tanto. Por eso que diseñé esta pequeña charla desde lo más básico para que todos podamos entender el concepto y los problemas que se gatillan en torno a él. ¿Ya? Voy a cerrar. El concepto de beneficiario efectivo tiene su origen en el Reino Unido, en el Trust Law, ¿ya? Los países anglosajones distinguen entre la propiedad legal y la propiedad económica. En este sentido, esta figura proviene del sistema anglosajón, como les señalé, y en la cual una persona denominada constituyente o settlor cede la propiedad de sus bienes a un tercero llamado trustee, quien administra y dispone los bienes cedidos de acuerdo a los parámetros y en beneficio de las personas establecidas, a las cuales se le denomina los beneficiarios de los bienes asignados y sus frutos. Esta figura del trust no se encuentra reconocida en los países con derecho continental, como el nuestro, sino que tiene su reconocimiento, como les dije, en los países anglosajones, especialmente Reino Unido y Estados Unidos. Entonces, acá lo importante es que ellos permiten diferenciar entre una propiedad legal y una propiedad económica. La propiedad legal la tiene este trustee, que es el que administra estos fondos, este patrimonio de afectación en beneficio de los beneficiarios, pero quien tiene derecho a los beneficios del trust son los beneficiarios, ¿ya? Entonces, lo interesante acá es que esta asignación de bienes no es asimilable a ningún tipo de contrato nominado establecido en nuestra legislación, porque acá se trata de un patrimonio completamente separado y autónomo de los partícipes del trust. Incluso ninguno de los acreedores de cualquiera de los que intervienen en el trust, sea el settlor, que es el que lo constituye, o el trustee, el que lo administra, o los beneficiarios, no pueden dirigirse en contra de estos bienes para perseguir su obligación. Por tanto, se entiende que esto es una entidad aparte de todos aquellos que participan. Difícilmente vamos a poder encontrar esa figura en nuestra legislación. Tampoco este concepto de beneficiario efectivo se ha tratado de asimilar a un concepto de el beneficiario final, que es aquel que se ha levantado en el grupo de acción financiera, eh, en nuestro país también, en, en materias de intercambio de información, previo requerimiento, espontáneo. En, en esos, cuando se habla de que acá existe un beneficiario final, eh, desde esa mirada, desde la mirada de la GAFI, que, que lo desarrolla para los efectos del lavado de activos, lo que busca es cuál es la persona natural última que controla una entidad. Se busca las personas naturales.
Pero el concepto de beneficiario efectivo para los tratados de doble imposición lo que busca es determinar quién tiene la propiedad no de una entidad, sino de los beneficios, de las rentas, de los ingresos. ¿Ya? Eso es sumamente relevante. Tampoco pudiese tener alguna asimilación con la nuda propiedad y el usufructo, pero no es tal porque, como yo les señalaba, esto es una entidad completamente distinta y por tanto se escapa de estos análisis cuando el Código Civil permite desmembrar los atributos de la propiedad. ¿Ya? Entonces, tenemos que este concepto nace en el Reino Unido, en el Trust Law, ya sabemos más o menos que es un trust, y tenemos que ver cómo se empezó a diseñar el concepto de beneficiario efectivo en materia de tratado. Porque el concepto de beneficiario efectivo en materia de tratado no ha tenido un desarrollo tan grande, ¿ya? Sí, y ni tampoco la legislación interna, salvo en los países anglosajones. Lo que se ha tenido y que se ha ido construyendo el concepto en base a la jurisprudencia, que más adelante lo vamos a ver. Acá, su primer reconocimiento se encuentra en la modificación de 1966 del modelo de convenio celebrado entre el Reino Unido y Estados Unidos, en la cual se establece ahí que la acción o participación en una corporación, que no sea una corporación municipal o gubernamental, incluya la acción o acción en poder de un nominado, cuando el beneficiario efectivo se evidencie mediante certificado de suscripción o de otra manera. Se considerarán situadas en el lugar o bajo las leyes de las cuales se creó o organizó dicha corporación. Entonces ya se reconoce, por primera vez se habla de beneficiario efectivo. Nunca antes se había hablado en ese sentido. Luego, en 1968, este término es incorporado en un tratado suscrito entre el Reino Unido y los Países Bajos. En 1977 es un año muy relevante. ¿Por qué? Porque es incorporado al modelo de convenio de la OCDE. No sé si ustedes saben, pero en materia de tributación internacional, nuestro país tiene convenios bilaterales para evitar la doble imposición y evitar la evasión y elusión fiscal. Esos son los objetivos de nuestros convenios. Son convenios bilaterales, pero se basan en un modelo. Hay dos modelos de convenio, el modelo de la ONU y el modelo de la OCDE. Nosotros basamos principalmente nuestros convenios en el modelo de la OCDE, salvo algunas características especiales que extraemos del modelo de la ONU para determinados tipos de renta. Pero en lo medular, nuestros convenios se basan en el modelo de convenio de la OCDE. Entonces, en 1977 se incorpora al modelo de convenio de la OCDE el concepto de beneficiario efectivo. Pero desde ya les señalo que desde el primer momento en que es reconocido este concepto, no ha tenido una definición entregada a nivel de tratado. No está definido en el modelo de convenio ni en los comentarios. Solamente se llega a un concepto a través de la exclusión. Y acá, en los comentarios, que les dejo ahí, que lo extraje del modelo de convenio del año 77, se plantea que la regla general es que el agente o representante no tiene acceso a los beneficios del tratado. Y por excepción, a menos que el beneficiario efectivo sea un residente fiscal del Estado contratado. Ahí ya se reconoce en el modelo convenio y también ahí en los comentarios que se plantea desde ya que no es beneficiario efectivo aquel que actúa como agente o como nominee o como un intermediario. Entonces ya podemos, desde el año 77, establecer que un beneficiario efectivo no es un intermediario, tampoco necesariamente el receptor del ingreso, pero es el propietario legal. ¿Pero el propietario legal de qué? De los ingresos, de las rentas. En 1977, el beneficiario efectivo es el propietario legal y asume la propiedad legal y económica, porque en ese año ya todavía no existía esta distinción entre la propiedad económica de un ingreso versus la propiedad legal. No había este desarrollo todavía
en materia del trust law. Entonces podemos llegar a la conclusión que en 1977, cuando hablaban de beneficiario efectivo, se refería a la propiedad legal del ingreso. Y en 1986 existe una fecha muy importante a nivel de tratados internacionales acerca de tributación. ¿Por qué? Porque nace un reporte de la OCDE, que es la Conduit Company Report, que es un reporte acerca de la entidad conducto. Y acá cambia toda la mirada del el tema del beneficiario efectivo, porque se empieza a desarrollar ya el concepto de abuso de los tratados, que, que utiliza los tratados abusivamente para rebajar las tasas impositivas de los impuestos de retención en los países de las fuentes. Y ya empieza a explorar este concepto, a migrar desde una propiedad legal del ingreso y se plantea que se excluye, seguimos que definiendo el concepto por exclusión, se excluye a los propietarios legales que aunque formalmente sean beneficiarios, tienen facultades limitadas y actúan como un mero fiduciario administrador, nos dice ahí ese report. Comienza a desarrollarse el tema del abuso de los tratados, como les señalé, y lo más importante acá es que hay que analizar cuáles son las facultades que tiene el propietario legal del ingreso. Si estas facultades son limitadas, no podemos entender de que sea un beneficiario efectivo. Luego, en el año 2003, también es una fecha relevante porque se incorporan todas estas modificaciones del año 86 y se plantea desde ya en el protocolo del convenio, del modelo de convenio de la OCDE, que los tratados, el modelo de convenio de la OCDE, no tiene como único fin u objeto evitar la doble imposición, sino también combatir la ilusión y evasión fiscal. Eso es muy relevante. ¿Cuál es el fin del tratado? Y el beneficiario efectivo se plantea que no debe ser usado en un sentido técnico limitado, sino según el contexto y a la luz de objetivo y finalidad de los convenios para evitar la doble imposición, que es, además de prevenir la doble imposición, prevenir la ilusión y evasión fiscal, como les acabo de enseñar. Entonces se amplía la definición por exclusión. Ya no podemos decir que los propietarios legales con facultades limitadas, como decía el 77, que se basaba en la propiedad legal, sean un beneficiario efectivo. Porque acá ya se empieza a pedir un poco de sustancia. Si tiene facultades limitadas para acceder a su ingreso, por más que sea el propietario legal de los ingresos, si está limitado, si los tiene que traspasar a un tercero, no podemos entender de que es un beneficiario efectivo. Entonces ya empieza a existir una clara distinción entre el propietario legal y el económico. Acá lo que nos importa a nosotros es la propiedad económica en materia de tratado. ¿Quién? El propietario económico de las rentas. Y el beneficiario efectivo no necesariamente el propietario legal, por tanto. Ya que el propietario legal puede ser que haya traspasado o haya transferido la propiedad económica de esos bienes, de esas rentas. Entonces acá les dejo los comentarios del actual modelo de convenio que plantea, efectivamente, se los dejo ahí para que lo vean, y dice que no se utiliza en un sentido técnico estricto, que es lo que les dije, sino que debe más bien interpretarse en su contexto y a la luz del objeto y propósitos del convenio, incluyendo la voluntad de evitar la doble imposición y de prevenir la evasión y elusión fiscales. Y también acá, respecto de las entidades conducto, que son aquellas entidades de papel que uno pudiese decir que solamente están ahí como para aprovecharse del convenio, que no desarrollan una actividad real, sino que solamente son intermediarias para gozar de determinados beneficios tributarios. Se señala que en estos distintos ejemplos, representantes, agentes designados, sociedad canalizadora de rentas, el perceptor directo de los cánones no es el beneficiario efectivo, porque el derecho del perceptor a hacer disposición de los cánones y a disfrutarlos se encuentra limitado por una obligación contractual o legal de ceder a otra persona el pago recibido. Ya podemos entender que un representante, un agente o esta sociedad canalizadora de renta no va a gozar de esa renta, sino que se las va a traspasar a al real beneficiario.
Y esta obligación se señala ahí en los comentarios, vendrá impuesta por los documentos jurídicos existentes, pertinentes, pero también podrá deducirse de los hechos y circunstancias que prueben que en esencia el perceptor claramente carece del derecho de hacer disposición de los cánones y disfrutarlos sin estar limitado por una obligación contractual o legal de ceder a otra persona el pago recibido. ¿Ya? Entonces seguimos ahí los comentarios del modelo que nos dejan. Nos dice que este concepto por exclusión no puede tratarse de un agente o una entidad conducto. El beneficiario efectivo no es necesariamente el receptor del ingreso, el que percibe el ingreso, y el propietario legal, entidad conducto, no necesariamente corresponde al beneficiario efectivo. Puede serlo, pero puede que no. ¿Ya? No es suficiente, a eso quiero llegar, que no es suficiente la propiedad legal, hay que analizar las facultades de este propietario legal para concluir si tiene la propiedad económica, que es lo que nos importa. ¿Ya? ¿Y por qué le estoy hablando tanto acerca de esto? Porque el concepto de beneficiario efectivo es sumamente relevante para los países en desarrollo como el nuestro, dado que las rentas pasivas provenientes de ya sea los intereses, las regalías y los dividendos tienen una limitación, se limita la facultad del país de la fuente para gravar las rentas en base al modelo de convenio de la OCDE, al cual nosotros adherimos. En todos nuestros países, en todos nuestros convenios que hemos celebrado, se establecen limitaciones a estas rentas pasivas. Las rentas que vienen de préstamos, que son los intereses, los frutos que provienen de tener derechos sociales o acciones, y también las regalías que son el fruto de tener una propiedad intelectual o industrial. En todos aquellos casos, se ve alterada la distribución de las potestades tributarias entre los países de residencia, que son los que perciben las rentas, y el país de la fuente, que es donde se genera esta renta. Nosotros, como país, como somos un país pequeño en desarrollo, la mayoría de las veces nosotros somos un país de fuente de la renta. Nosotros no tenemos gran desarrollo comercial para ser la gran mayoría residentes como son las grandes potencias a nivel mundial. Por tanto, es sumamente relevante para los países de la región el concepto de beneficiario efectivo, para no perder potestad tributaria respecto de rentas que se generan en nuestros países. En el caso de los intereses, no sé si ustedes no lo saben, se grava con el artículo 59 de la Ley sobre Impuesto a la Renta con una tasa de un 30% por regla general, salvo un 4% en el caso que sea una entidad financiera, y ahí hay todo un desarrollo que se ha generado respecto a los back-to-back loan, que son estos acuerdos estructurados en los cuales se les niega este 4%. Pero la regla general es un 30% de withholding tax o impuesto de retención, que en nuestro país se llama impuesto adicional, a todos los pagos por interés. Pero si hay un convenio para evitar la doble imposición, el convenio plantea que la regla general, en caso, porque miren, dice, los intereses procedentes de un Estado contratante, Chile, y pagados a un residente de Estados Unidos, pueden someter a imposición en ese otro Estado, es decir, Estados Unidos. Sin embargo, dichos intereses también pueden someterse a imposición en el Estado contratante del que procedan, en este caso Chile, y según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los intereses es un residente de Estados Unidos, el impuesto así exigido no podrá exceder de, ¿quiero buscar el puntero? No podrá exceder de qué, y la regla general es el 4% para entidades financieras, pero la regla general es un 10%. Entonces, es sumamente relevante en materia de intereses, en el cual exista una entidad que está prestando a una entidad chilena, sea relacionada o no, y que está prestando y está generando intereses que está pagando la chilena hacia el exterior. Nosotros lo deberíamos grabar sin una entidad financiera con un impuesto adicional de un 30%. Pero si hay un convenio para evitar la doble imposición, esta regla general baja un 10%. ¿Y cuál es el requisito que se ha establecido? Porque antes lo único que se hablaba era de pagados a, pero ya les dije que a contar del 77 y después en el modelo de convenio del 2003, ya después las entidades conducto,
y desde el 77 en adelante se ha desarrollado el concepto de beneficiario efectivo y por tanto está en el modelo convenio de la OCDE. ¿Pero para qué? Para poner un candado ahí, que no sea tan fácil. Entonces, se plantea de que una exigencia adicional, para que no se abusen de los tratados, no pongan empresas fantasmas o entidades conducto en un país determinado que tiene un convenio de doble imposición con Chile, aprovechar, eso es lo que se trata de evitar, aprovechar la rebaja de la tasa del impuesto de retención y luego que esas rentas sean traspasadas a un tercer país que no tiene un convenio para evitar la doble imposición con Chile y que por tanto no tendría derecho a la tasa rebajada. Ese es el riesgo. Por eso es tan relevante el concepto de beneficiario efectivo, porque te permite gozar de una tasa más reducida a los países de residencia. ¿Ya? Lo mismo pasa con las regalías, es lo mismo, se plantea, pero si el beneficiario efectivo es residente del otro estado contratante, puede ser de un 2% en el caso de equipos industriales o científicos, o un 10%. En nuestro país el adicional va de un 30, un 15, dependiendo, y ahí vemos qué pasa con los software. Pero siempre va a generar una distribución de potestades tributarias más favorable al país de residencia en relación al país fuente en los convenios para evitar la doble imposición. Por eso les vuelvo a reiterar la importancia de este concepto, de que la administración fiscal no se quede con que, ya, se están pagando estos intereses a un país, a un residente de un país con convenio, entendiendo que este residente para el efecto del convenio, que paga su impuesto allá, etcétera, paga impuesto a la renta allá. Pero, ¿es realmente el beneficiario efectivo? ¿Tiene la propiedad económica acerca de ese ingreso? Eso, tenemos que ir un poco más allá. Y eso es lo que nos pide este concepto. Luego, analizado ese tema, tenemos que ver qué ocurre con la interpretación acerca de este concepto. Porque yo les dije que este concepto en materia de tratados no ha tenido un buen desarrollo, dado que existe una multiplicidad de conceptos, en la mayoría de los tratados no existe concepto, no está definido ninguno, pero y el nombre incluso cambia. Hay algunos que hablan de propietario legal, propietario efectivo, beneficiario real, otros sí hablan de beneficiario efectivo. Entonces no nos serviría. ¿Y cuál es la posibilidad que tenemos? El modelo de convenio de la OCDE, en los convenios que nosotros hemos suscrito, establece en el artículo 3.2 que plantea de que se podrá interpretar cualquier término no definido en el convenio a través de la legislación interna de cada uno de los estados, siempre que no vaya en contra del contexto del tratado. Entonces, ¿qué nos permitiría esto? Ir a buscar el concepto de beneficiario efectivo a la legislación interna de los países contratantes. Pero ¿cuál es el problema? Y acá volvemos al inicio, y esto queda como en un loop temporal de esa película, no sé si les gusta ese tipo de película, que plantea específicamente que si buscamos el concepto de beneficiario efectivo en los convenios, no lo vamos a encontrar. En los convenios de la legislación interna, lo vamos a poder encontrar en los países anglosajones, pero en los países que tienen un derecho continental no. Por ejemplo, en nuestro país no tenemos concepto de beneficiario efectivo, en México tampoco, en otros países de Latinoamérica tampoco, no existe, solamente en el derecho anglosajón. Entonces, si no tenemos una definición en nuestros países, obviamente que no nos va a servir esta forma de interpretación a través de la legislación interna. Y volvemos nuevamente a la interpretación autónoma. Y esta es la que promueve que el concepto de beneficiario efectivo debe interpretarse en su contexto y a la luz de los objetivos e intenciones del convenio. El contexto de los tratados va variando siempre, pero los objetivos del convenio ya lo sabemos, desde el año 2003 son evitar la doble imposición y prevenir la evasión y elusión fiscal. Y el artículo 31 de la Convención de Viena del Derecho a los Tratados nos plantea expresamente que un tratado debe interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de esto y teniendo en cuenta su objeto y fin. Dado que el término de beneficiario efectivo se introdujo
para abordar las dificultades del término pagado, esto nos dicen los comentarios del modelo de la OCDE, se plantea de que no tiene, nuevamente, que no tiene que hacer referencia a un significado técnico, sino que hay que hacerlo a través del contexto del tratado. Y el beneficiario efectivo no se utiliza en un sentido técnico estricto, sino que más bien debe interpretarse en su contexto, como les dije. ¿Ya? Acá lo mismo se establece respecto de las regalías. Importante acá que pone unos ejemplos que dice, cuando los fiduciarios de un fideicomiso discrecional no distribuyen los cánones obtenidos durante un periodo dado, estos fiduciarios en su condición de tales pueden ser beneficiarios efectivos aun cuando la legislación interna diga que no, del derecho anglosajón. Y acá esto ya se lo había dicho respecto a la entidad de conducta. Entonces, ¿qué es relevante respecto de los comentarios del modelo? Si entendemos que sea una interpretación en base a los tratados. Que el término beneficiario efectivo no debe ser utilizado en un sentido estricto técnico, sino que debe interpretarse en su contexto y a la luz de los objetivos y propósitos del convenio, que son del modelo convenio de la OCDE, que son evitar la doble imposición y prevenir la evasión y elusión fiscal. Se excluye del concepto de beneficiario efectivo aquella persona residente de un Estado contratante que percibe una renta pero que actúa como agente mandatario. Eso ya lo veíamos del año 77. Se señala como contradictorio el objetivo y propósito del convenio que el Estado fuente, es decir, donde emana la renta, conceda una rebaja o exención del impuesto a un residente de un Estado contratante que sin tener calidad de agente o mandatario actúa simplemente como un intermediario de otra persona que de hecho es el beneficiario de la respectiva renta. Se excluye el concepto a aquellas personas que tienen poderes limitados sobre la renta en cuestión. Ya le había dicho anteriormente en la evolución del concepto que no basta con tener la propiedad legal del ingreso si están limitados, ya sea contractualmente, legal o de las circunstancias del caso, dan cuenta de que tú tienes un derecho acerca de usar y gozar de esa renta. Y se excluye del concepto de beneficiario efectivo a las sociedades conductas, ya que no pueden ser consideradas como beneficiario efectivo cuando, a pesar de tener la propiedad formal de la renta, cuenta con poderes restringidos que la convierten respecto de ella en un mero fiduciario o administrador que actúa por cuenta de las partes interesadas. En nuestro país tenemos una circular, si la quieren buscar, es la 57 del 2009, no da un concepto de beneficiario efectivo, pero sí hace alguna da ejemplos teniendo como base los comentarios de la de la OCDE que ya se lo he señalado, y efectúa un análisis de qué debe entenderse por entidades conducto. Hay un oficio acá, el 1498 del 2019, que encontré interesante, que plantea que al respecto los comentarios reflejando dicho entendimiento internacional sobre la materia, han establecido que un denominador común de los casos aludidos se centra en que el perceptor de las rentas deberá tener el derecho a usar, gozar y disponer de ellas sin encontrarse constreñido por obligación legal o contractual que lo fuerza a traspasar ese pago a otra persona. Y acá, en el tiempo que nos queda, vamos a ver alguna jurisprudencia. La primera jurisprudencia importante es el caso de Aiken Industrias, de 1971. ¿Sí? Creo que se me había dicho. Ahí se abrió un micrófono, habría que... Ahí ya lo muteé, profesor, creo que se le activó por accidente. Ah, está bien. Ya, el primer caso relevante en materia del beneficiario efectivo, este caso de Aiken Industries, de la industria Aiken en 1971. Todavía no estaba el concepto de la propiedad legal. ¿Se acuerdan que cuando analizamos al principio yo les señalaba de que el concepto de beneficiario efectivo acá es incorporado al modelo de convenio de la OCDE solamente el 77 y el 68 el término fue incorporado a un tratado suscrito entre el Reino Unido y los Países Bajos? Entonces, este caso de Eiken es sumamente importante y vuela la cabeza porque es muy eh, avanzado para el contexto histórico en el cual se encontraba. ¿De qué se trata este caso?
tenemos a MPI, que es una empresa estadounidense, que le pide un préstamo a SL, una entidad, son todas relacionadas. Si se dan cuenta, esta es dueña del 100% de Aiken, Aiken el 100% de MPI, esta de ahí arriba, Bahamas, 100%, esta es la matriz de todo, la de Bahamas, industria acá abajo, Honduras. Entonces, MPI le pide un préstamo de $2.250.000, que en esa época era muchísimo dinero, a un interés del 4% anual. La tasa de impuesto de retención, que es similar al impuesto adicional nuestro, el withholding tax, que se llama allá en Estados Unidos, era un impuesto de un 30%, era bien duro. Entonces, en una primera instancia, el acuerdo fue cerrado entre la entidad situada en Bahamas, que tenía este activo, que era el acreedor, que era el prestamista, y la entidad ubicada en Estados Unidos. Al año siguiente, ¿qué ocurrió? La entidad de Bahamas cedió su derecho o su posición en el contrato, se dio el crédito a Industria Honduras, ubicado en Honduras, para que ésta cobre los fondos, y se llegó a un acuerdo en que ella cobraba los fondos a la estadounidense, que era una tasa de un 4% anual, pero Industrias le tenía que pagar por esa cesión del crédito a título de interés un 4% anual. Es lo mismo entonces. ¿Se dan cuenta? En esta sesión, en los mismos fondos llegaban aquí y después subían a Bahamas. ¿Y qué permitió esta estructura? Esta estructura que se ve que es un back-to-back loan, pero bueno. Entonces, ¿qué les permitió? De que acá había un convenio para evitar la doble imposición. No había un convenio entre Estados Unidos y Bahamas, pero sí existía un convenio entre Estados Unidos y Honduras. Y el convenio planteaba, decía, que las operaciones provenientes de un Estado miembro recibidos por un residente, corporación o cualquier entidad del otro Estado miembro se encontraran exentos de impuestos de retención. Por tanto, esta figura permitía de que estos pagos que se realizaban desde Estados Unidos, que llegaban a Bahamas, no iban a pagar ningún impuesto de retención en Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, ¿acá qué ocurrió? Acá ya no se hablaba de beneficiario efectivo, se hablaba solamente, como yo les dije anteriormente, que el artículo 9 del Tratado con Honduras decía de que iba a estar exenta esa renta cuando estas operaciones provengan de un Estado miembro recibido por un residente, corporación o cualquier otra entidad del otro Estado miembro. Entonces, ¿qué ocurre acá? La Corte de Impuestos de Estados Unidos analizó el concepto recibidos por, porque como les dije, en el 71 no existía un concepto de beneficio efectivo. Y nos dice, la Corte señala que significa los intereses recibidos por una sociedad de cualquiera de los estados contratantes como propios, ahí lo dice en inglés, y no con la obligación de transmitirlo a otros. La palabra recibidos por no se refiere, recibidos por acá, no se refiere simplemente a la obtención de la posesión física con carácter temporal de fondos que representen el pago de intereses de una sociedad de un Estado contratante, sino que contemplan el dominio y control completo sobre los fondos. Industrias, que era la entidad que estaba abajo, que está, vuelvo para atrás, lo vean, esta industria que está en Honduras, ¿ya? Industrias no era más que un conducto para el paso de los pagos de intereses desde industria a la entidad de acá arriba, que se denomina SL, que está situada en Bahamas. Entonces, Industria no tenía ningún interés real en los pagos de intereses que recibía, y en esencia tenía que pasárselos todo hacia arriba, con la misma tasa del 4%. Recibía y pagaba los mismos intereses. A la vista de esta estructura de la operación, la sociedad residente en Honduras, dice la Corte de Impuestos de Estados Unidos, debía ser considerada como un mero conducto para el pago de los intereses entre la casa entidad norteamericana y la entidad residente en Bahamas. El tribunal acá lo que hace es definir
que la entidad hondureña actúa como una sociedad de conducto, como un agente de cobro, y en efecto la entidad hondureña, como les dije, no era más que un conducto para el paso de los pagos de Estados Unidos a Bahamas. No se puede decir que la entidad hondureña tenga un interés propio en la operación. En consecuencia, el interés por cuestión debe ser considerado como habiendo sido recibido por una entidad de Bahamas, no de Honduras, dice la Corte, que no era una corporación u otra entidad de uno de los estados contratantes que participan en este documento, y por tanto el tribunal entiende que los pagos de intereses pueden ser sujetos a imposición en la fuente con la tasa del 30%. Así que se observa que el fin perseguido en esta operativa en cuestión es minimizar la carga fiscal, y la convención requiere algo más que un mero intercambio de papel entre las empresas. ¿Se dan cuenta? Esto es un caso muy emblemático porque no estaba el concepto de beneficiario efectivo, y acá hay todo un análisis acerca de la sustancia de las operaciones. Es sumamente relevante dentro del concepto. Y la Corte entonces entendió que para aplicar los beneficios del tratado en cuestión, necesariamente se requiere que el beneficio del tratado sea un beneficio legal y económico de los intereses, no solamente legal. ¿Ya? Ese es un caso muy relevante. Y el segundo caso que les quiero mostrar, en atención al tiempo, es el caso de Indofood. El caso de Indofood es sumamente relevante porque no es un caso de impuestos, es un caso civil de Indofood con JP Morgan. ¿De qué se trataba esto? Indofood Indonesia, que está acá arriba, Indonesia tenía un impuesto de retención a los intereses de un 20%. Requería financiar aumento de capital a través de la emisión de bonos de deuda en el mercado internacional de valores, a cambio del pago de una tasa de interés. La tasa de retención doméstica aplicable a los intereses de Indonesia era un 20%. Indofood Indonesia decide emitir los bonos de deuda a través de Indofood Internacional, que está acá abajo y está en la República de Mauricio. Y el convenio para evitar la doble imposición de Indonesia a Mauricio establece una tasa de retención del 10%. Entonces acá ya no un 20%, sino un 20%. No un 20%, sino que el convenio entre Indonesia y Mauricio permite rebajar la tasa del impuesto de retención sobre intereses a pagar en Indonesia solamente a un 10%. Las notas de préstamo se emitieron por 5 años y se rigen por la ley de Estados Unidos, no, del Reino Unido, y el capital captado por Mauricio, por esta empresa que está acá, en Mauritius, era transferido a Indofood Indonesia a manera de préstamo, y este le paga intereses a Mauricio. A su vez, Indofood Internacional pagaba intereses a los inversionistas que están en distintas partes del mundo a través de JP Morgan, que es un banco muy relevante. Conforme al contrato, Indofood Indonesia paga intereses 2 días antes de que Indofood Mauricio pagara intereses a los titulares de los bonos. Entonces Indonesia pasaba acá y fluía la plata hacia ahí. Y todo bien, tenían este convenio, estaba todo, funcionaba súper bien. Ocupaban este convenio, rebajaban en vez de pagar un 20% a un 10%. Pero ¿qué pasó? Que a contar del año 2025, el convenio para evitar la doble tributación entre Indonesia y Mauricio dejó de existir, de tener efecto. Lo denunciaron las partes. Y por tanto el tratamiento fiscal de los intereses cambiaría notablemente, de un 10% a un 20%, lo cual encarecería el negocio. En base a lo anterior, en virtud del contrato, Indofood decidió cancelar los títulos de los bonos. Pero como, de acuerdo al contrato, la cancelación de los títulos de deuda era justificable siempre que no hubiera otras medidas razonables, a JP Morgan le surgió la idea de establecer un vehículo en Países Bajos y aplicar una tasa reducida del convenio para evitar la doble imposición, esta vez entre Indonesia y Países Bajos. Es decir, reemplazar la entidad que estaba en Mauricio y poner a una entidad ahí de Países Bajos, que tenía las mismas ventajas tributarias. Y para ello consultó al director de impuestos de Indonesia, porque el banco JP Morgan quería mantener el negocio, si esto no es un tema tributario. Entonces, consultó al director de impuestos de Indonesia, quien estableció en una circular su posición negativa al respecto. Dice que los beneficiarios efectivos se refieren al actual propietario del ingreso, tales como los dividendos, intereses y regalías pagadas a un contribuyente individual o una entidad de negocio,
a un contribuyente de entidad de negocio que tenga el pleno privilegio de gozar de los beneficios del ingreso. Eso dice el ingreso. Entonces acá tenemos toda esta nueva composición en que le sé el contrato está la NewCo, que es el SPV, que está en Países Bajos, que es un vehículo especial de inversión. Manteniendo la tasa del 10 y no encareciendo el negocio, que le permitiría a Indofood poner término a cancelar los bonos porque ya el negocio cambiaría tal como se establecía en el contrato. Entonces acá es muy relevante porque Indofood y JP Morgan llevaron este asunto a la Corte de Apelación inglesa para los efectos de que se determinara la definición de medida razonable. Si era razonable establecer, porque decía que si era cancelar los bonos, fuera de toda medida razonable que se hiciera para evitarlo. Si esta creación de este vehículo especial de inversión era considerado medida razonable y por tanto beneficiario de los pagos. Y el fallo de la Corte de Apelaciones inglesa se funda en el análisis del profesor Philip Baker y en los comentarios del modelo de la AUD. Y acá en inglés, ¿qué nos dice? Se los traduzco. Por lo tanto, una sociedad instrumental normalmente no puede ser considerada como el beneficiario efectivo si aunque es el propietario formal de ciertos activos, tiene poderes muy limitados que la convierten en un mero fiduciario o en un administrador que actúa en nombre de las partes interesadas. Después nos dice, los pasajes del comentario de la OCDE y las observaciones del profesor Baker al respecto muestran que el término beneficiario efectivo debe tener un significado de fiscalía internacional que no se deriva de las leyes internas de los países contratantes. Muy relevante eso, porque ya lo está diciendo este fallo importante. ¿Por qué? Porque ya vimos. ¿Cuál es la interpretación que vamos a dar al concepto? Lo vamos a hacer a través de una interpretación que nos basemos en el modelo convenio o en la legislación interna. Y este fallo de la Corte inglesa nos señala que no, que tenemos que basarnos en un significado fiscal internacional. Y como se desprende de esos comentarios y observaciones, el concepto de beneficiario efectivo es incompatible con el del titular formal que no tiene el pleno privilegio de beneficiarse directamente de los ingresos. Entonces, por eso que es tan relevante. Hace un análisis sustancial económico del concepto. Bueno, la Corte determina que no es beneficiario efectivo este vehículo especial que iba a poner JP Morgan. Se considera como un concepto de beneficiario efectivo el significado internacional del término. La sustancia es muy importante y se descarta como beneficiario efectivo a los agentes fiduciarios de entidades, conductos, representantes. Y acá hay algunos tratadistas, estudiosos acerca del tema, que los puse acá, Marco Álvarez, Fernando García y Natalia Marcialí, que plantean de que se discute acá de que la Corte fue muy estricta porque dice que existe una propiedad plena del ingreso, porque ahí pudiese dejarse fuera algunos beneficiarios efectivos que que quedarían fuera siendo beneficiarios efectivos por esta caracterización demasiado estricta del fallo. Bueno, y por último, dado el tiempo, les quiero hablar acerca de Mondadori, que es un fallo nuevo que salió el año 2022 y es sumamente relevante porque se parece mucho a Indofood, pero tiene un análisis distinto. Por eso que este concepto es tan dinámico, se va construyendo con la jurisprudencia y quería darle esta otra mirada. Los otros casos son más fiscalistas, este caso fue a favor del contribuyente haciéndole un poco de spoiler. Acá tenemos que Mondadori Editoria S.p.A. es la editora más grande en Italia. Conforme a su artículo de asociación, está impedida para emitir títulos de deuda. Y Arnoldo Mondadori Editoria S.p.A. tenía la necesidad de atraer capital a través de instrumentos de deuda, también bonos, y constituyó una subsidiaria en Luxemburgo porque está impedida para emitir títulos de deuda por su artículo de asociación. Mondadori Luxemburgo emitió 350 millones de euros en títulos de deuda que fueron suscritos por residentes de Estados Unidos. Con el ingreso proveniente de la suscripción de los bonos, Mondadori Luxemburgo otorgó un préstamo a Mondadori Italia
que es lo mismo, muy similar a lo que vimos en el caso de Indofood. Y como en consecuencia, Mondadori Italia pagaba intereses a Mondadori Luxemburgo y esto sube a los tenedores de los bonos. Los términos del contrato de deuda, duración, tasa de interés y monto eran los mismos que los contratos de inversión. Si se dan cuenta, la misma figura. Entonces, el gran dilema de aquí, esta entidad de Luxemburgo, ¿por qué? Porque en Italia tenía una tremenda, acá no lo puse, pero tenía una tasa de impuesto de withholding tax, de impuesto a la retención sumamente alto, y en el convenio entre Italia y Luxemburgo, como son países de la Comunidad Europea, acá el convenio establece un impuesto de retención, sí, cero, tasa cero, exento impuesto de retención. Y acá, ¿qué ocurrió? Que la autoridad fiscal italiana negó la exención de retención de impuestos con respecto a los intereses pagados por el préstamo. Según la autoridad fiscal, el Mondadori Internacional no había recibido ningún beneficio de la transacción, que era esta entidad ubicada en Luxemburgo. Los intereses pagados por Arnoldo Mondadori, editor S.p.A., se transfirieron de inmediato y en su totalidad a los inversores estadounidenses. Que yo les dije que fluía la plata de acá, aquí, y en pocos días se iba a los tenedores de bonos estadounidenses. Entonces, los intereses pagados por el Arnoldo Mondadori se transfirieron de inmediato y Mondadori Internacional fue considerado por las autoridades como una mera empresa conducto y los inversores estadounidenses eran los reales beneficiarios efectivos de los intereses y que por tanto estaba sujeto a una retención de impuestos del 12,5% que era la tasa de retención de impuestos de Italia. Pero ¿qué pasó? Esto fue a la Corte Suprema y la Corte Suprema italiana, analizado los comentarios del modelo de la OCDE, especialmente el artículo 11 del modelo del artículo del convenio que tenía ahí Italia, planteó de que la entidad de Luxemburgo, entre Italia y Luxemburgo, se está analizando ese convenio, planteó algo completamente distinto a lo que habíamos visto en Indofood. Se señaló que el beneficiario efectivo efectivamente era la entidad de Luxemburgo y por tanto podía gozar de la tasa cero del impuesto de retención. ¿Por qué? Porque ha existido durante más de 50 años, acá le resumí lo que plantea la sentencia, no, o si no estaríamos un día acá en esta charla. Se planteó acá, estos son el análisis más profundo de esta sentencia que hizo la Corte Suprema Italiana. Ha existido durante más de 50 años esta entidad de Luxemburgo. No se creó para ese fin, entonces. Tiene su propia estructura operativa real y no constituye una caja vacía. Si se dan cuenta, acá es sumamente relevante este caso porque el análisis que hace la Corte Suprema Italiana es de sustancia. Se dan cuenta que ya estamos muy lejos de este primer concepto del beneficiario efectivo que establecía la propiedad legal sobre los ingresos, sino que acá hay un análisis acerca de la sustancia, de quién es el propietario económico de esta renta. Tiene su propia estructura operativa real, no constituye una caja vacía. Su propósito corporativo es la tenencia y venta de acciones en empresas editoriales. Produjo beneficios de más de 8 millones de euros en el año fiscal en cuestión. Emitió el bono 6 meses antes que la compañía italiana, cuando esta última no pudo hacerlo, y precisamente porque no pudo hacerlo. Eso es relevante, porque tenía una prohibición de hacerlo en base a su estatuto. No podía emitir bonos. Los intereses recibidos por la empresa matriz italiana se reconocieron en su estado financiero y contribuyeron a sus ingresos. En séptimo lugar, tiene una disposición real de la suma en ausencia de obligaciones contractuales fijas de transferencia directa. Y por último, emitió sus propios bonos, descontando la disciplina relativa, colocando sus activos como garantía para los inversores estadounidenses. ¿Se dan cuenta? Y aquí entonces se falla en favor de Mondadori, en contra de la autoridad fiscal italiana, entendiendo de que, en base a todos estos conceptos, de que la entidad de Luxemburgo era el beneficiario efectivo, es el beneficiario efectivo y por tanto tiene derecho a gozar de la exención del impuesto de retención en Italia sobre el interés. Y por último les quería mostrar este fallo que es la decisión de la sociedad Planet. La Sociedad Planet es una entidad que desarrolla programas de entrenamiento y celebra un contrato de licenciamiento con una entidad de Nueva Zelanda y se cobraba un impuesto de retención de un 10%.
Pero después, tiempo después, para evitar este impuesto de retención, crean estas dos entidades, Les Mills en Bélgica y Les Mills Euromed Limited en Malta. Esta empresa acá crea estas dos acá. Y lo que hacen es que Planet, ¿cierto? Entonces acá tenemos esta entidad que es la dueña de este programa de entrenamiento, crea estas dos entidades y Planet tiene que pagar regalías, porque está utilizando la marca de Les Mills International Limited. Entonces, estas regalías ya no van directo a Nueva Zelanda, sino que van a Malta y las mismas regalías que tiene una retención de un 10% van acá. Y por este otro lado de Bélgica tiene una retención de un 0% y acá 0% para acá. Entonces se ahorra la mitad del impuesto de retención. ¿Por qué les dejo esto de la sociedad Planet? Es bastante simple. Porque esta sociedad arriba se reestructuró, creó dos entidades en Malta y Bélgica para evitar el pago del impuesto a la retención. Las autoridades fiscales francesas solicitaron un intercambio de información con Nueva Zelanda y encontraron un contrato de licenciamiento celebrado entre Les Mills International Limited y la sociedad Planet francesa, por lo que establecieron que el beneficiario efectivo de los pagos no era ninguna de estas intermedias de Malta ni Bélgica, sino que era la sociedad neozelandesa. El fallo de primera instancia estableció que no resultaba procedente la retención de impuestos. Falló en favor del contribuyente. La Corte de Apelación de Marsella falló en favor de la Administración Fiscal francesa respecto a la aplicación de una tasa de retención de un 10%, por lo que se plantea que implícitamente se hizo cargo de la calificación de beneficiario efectivo. Establece que no es beneficiario efectivo esa entidad del medio que crearon en Bélgica y también en Malta, sino que en virtud de esos contratos el beneficiario efectivo era la entidad neozelandesa, que era la dueña del grupo, la matriz, y por el contrato que había entre la francesa y la de Nueva Zelanda. Pero ¿qué es relevante este fallo? Porque la Corte Suprema validó de que el tratado, la aplicación del tratado con el país de residencia era el beneficiario efectivo real. Ese era Nueva Zelanda. Pero en todos los fallos anteriores se quedaba ahí. Las cortes, los fallos decían, ya, estos que pusieron entre medio son entidades de conducto, no son beneficiarios efectivos, se cobra el impuesto de retención. Chao. Pero este fallo de la Corte Suprema Francesa va más allá, porque lo que hace es determinar quién es el beneficiario efectivo. Y establece que el beneficiario efectivo, porque acá uno pudiese decir, bueno, estos no son beneficiarios efectivos, te cobro toda todo el impuesto de retención que tiene Francia, entendiendo que no hay un convenio, señalando de que estos dos no son beneficiarios efectivos y por tanto te cobro todo acá. ¿Ya? Pero la Corte Suprema Francesa lo que hace es decir, miren, nosotros ya tenemos identificado el beneficiario efectivo y por tanto le vamos a dar una tasa rebajada de la misma forma que el convenio entre Nueva Zelanda y Francia. No vamos a aplicar el convenio entre Malta y Francia, ni Bélgica y Francia, que tenía unas regalías con impuesto exento de impuesto de retención, sino que vamos a aplicar el real, el 10%. Y le vamos a dar lugar a esa tasa rebajada porque nosotros conocemos de que la entidad de en Nueva Zelanda se encuentra el beneficiario efectivo. Y eso es nuevo, no se había hecho nunca de esa forma, que cuando se determina beneficiario efectivo, aplicar ese convenio eh, con el beneficiario efectivo real. Entonces, lo importante acá es, más allá de lo pagado a, que es la interpretación que se hace, que es más legalista el término, que es lo mismo que le he estado diciendo, que nos alejamos del concepto legal de la propiedad sobre ingreso y llegamos a la propiedad económica, sino que la duda que queda acá es de si la administración fiscal de nuestros países, el Servicio de Impuesto Interno chileno, al negar los beneficios de un tratado, al señalar de que no son beneficiarios efectivos, existe la obligación de la administración fiscal de buscar quién es el beneficiario efectivo real. Yo creo que no. Yo creo que no, que esa es una obligación que tiene el contribuyente de demostrarlo y será el contribuyente a través de todos los medios de prueba que le entrega la ley que podrá demostrar que el beneficiario efectivo se encuentra en algún país con el cual existe un convenio y que tiene una tasa reducida que sea no tanto como la que ellos trataron de forzar,
pero con estas entidades conductos, pero sí que tiene un beneficio ahí en virtud de un tratado. Y eso es lo que les quería mostrar de este concepto. Espero que les haya gustado, que les haya sido provechoso. Es sumamente relevante, como les digo, el concepto desde la perspectiva de las rentas pasivas en nuestro país, dividendos no, pero sí intereses y regalías, porque eh, de ser el beneficiario efectivo un residente fiscal de algún país con el cual tenemos un convenio, se limitan las potestades tributarias en nuestro país, rebajándose la tasa del impuesto adicional a los montos que establezca el tratado. Así que Bueno, le agradecemos aquí a nuestro expositor, el profesor Rachid, muy buena su exposición. Entiendo que por temas de tiempo el profesor tiene otros compromisos, no vamos a tener tiempo para hacer preguntas. Después, si quieren alguno le surge alguna duda, me la mandan por correo y yo se la hago llegar al profesor si es que nos puede ayudar en eso. sí, no, yo Pero tengo toda la voluntad de si ustedes quieren que digieran estos conceptos y cualquier duda, ahí tú tienes mi correo electrónico, me la hacen a través del correo y yo la puedo responder, no tengo ningún problema. si le damos aquí un aplauso virtual, ya que no se lo podemos dar en persona. Muchas Ah, gracias, gracias. profesor, por su exposición y por la disposición que tuvo para venir a presentar la charla hoy día. Sí, muchas gracias y discúlpenme por esto de haber cambiado el horario. Tuve algunos ahí temas administrativos con el servicio respecto a esta charla, pero menos mal se solucionaron y pudimos entregar estos conocimientos, este concepto que es sumamente relevante para el desarrollo profesional de aquellos que quieran dedicarse al tema de la tributación internacional. Sí, y muchas gracias a los chicos también que se conectaron. Sí, Te ahora, agradezco el tiempo. chao, que estén bien. Chao, muchas gracias.